capítulo 7, versículos del 10 al 14. En unos momentos estamos entrando en vivo y en directo. Saludamos a los hermanos que nos escuchan y que nos ven a través del sistema. ¿Cuántos les damos un aplauso al Señor por ellos? Amén, mis hermanos. La palabra de Dios dice: mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Ben-car. Vemos entonces una derrota de los enemigos del pueblo de Israel. Seguimos con el 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades de los filisteos habían tomado de Israel, que ellos habían tomado de Israel, fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Get. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita palabra. Señor, asimismo te rogamos que hables al corazón de tus hijos, que hables a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, que ministres a aquellos que hoy vinieron con la esperanza de recibir una palabra de consuelo de parte tuya, Señor. Háblale a tus hijos, bendice este momento, bendice tu misma palabra para que pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón de tus hijos que están aquí y de aquellos que nos escuchan también. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste y nos trajiste con un propósito. En tus manos estamos. Pero, Señor, también te rogamos, como siempre, que nos des ese espíritu de sabiduría que nos va a ayudar a comprender mejor tu revelación. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Vemos entonces, mis hermanos, los versículos que leímos. Hay algo bastante significativo para ti y para mí. Vemos una situación que estaba sucediendo en Israel, y definitivamente Israel estaba siendo atacado por todos lados por sus enemigos, y los filisteos se habían adueñado de algunas ciudades que eran propiedad del pueblo escogido de Dios. Aquellos, viendo que la situación era difícil, no empezaron a buscar sus propias fuerzas, no empezaron a preparar sus armas, no empezaron a entrenar cómo pelear. ¿Saben qué empezaron a hacer los hijos de Dios? Cuando vieron que los ataques eran fuertes, dice la palabra de Dios, y vemos un versículo anterior al que habíamos leído, al 8, dice: entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Miren cómo el camino correcto, cuando te sientas atacado, cuando sientas que todo va contra ti, cuando sientas que tu camino es cuesta arriba, en lugar de ir a buscar tus armas, de afilar tus espadas, en lugar de ponerte a entrenar para echar músculos, entonces el mejor camino es ir delante del Señor. Ir delante del Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Mis enemigos me quieren atacar. Mira, Señor, las pruebas tan difíciles.
Y entonces el Señor desde los cielos te va a enviar su auxilio y su socorro. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Pero vemos entonces, mis hermanos, que cuando se acercó el pueblo al ministro de Dios, él en lugar de decir, ay, sí, qué preocupación, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué hizo Samuel? El profeta Samuel, uno de los jueces, el primer juez del pueblo de Israel, del tiempo de los jueces, dice que tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel. ¿Y saben qué pasó? Y el Señor respondió. Cuando tú clamas, cuando tú te ofreces tú mismo en sacrificio vivo, aceptable a Él, el Señor desde sus cielos responde a tus súplicas. ¿Cuántos queremos sentir la respuesta de Dios? Y entonces viene Samuel, toma un cordero y empieza a ofrecer un holocausto, un sacrificio, clamando a Dios por su pueblo, que es el oficio de todo ministro, clamar a Dios por su pueblo, diciéndole: Señor, ten misericordia, mira, nuestros enemigos nos están rodeando, ya conquistaron ciudades, Señor, ten misericordia. Y ofrecía el holocausto. Pero dice la Biblia que mientras el ministro de Dios, mientras Samuel estaba ofreciendo ese sacrificio, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Cuando empiezas a pelear tus batallas, cuando empiezas a resistir al enemigo, tus enemigos se te acercan y quisieran pelear contigo, pero están vencidos, porque es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Por eso no prevalecerán contra ti, dice la Biblia, ningún arma forjada. Ni tus enemigos te podrán asediar, ni quitar lo que es tuyo, porque poderoso es nuestro Dios para guardarte. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Vemos entonces cuando el pueblo de Israel estaba rodeado por sus enemigos. Dice, el Señor escuchó las súplicas del ministro de Dios que estaba intercediendo por su pueblo. Dios puede escuchar tus súplicas si clamas a Dios por tus hermanos. Clamar a Dios no representa simplemente darte golpes de pecho. Clamar a Dios no representa venirte y dormirte un ratito en el altar. Clamar a Dios es venir con un corazón dispuesto, venir con la fe suficiente, de esa fe que mueve montañas, sabiendo que si tú crees que la montaña se va a mover, Dios mismo la va a mover. Y Dios respondió. Pero el Señor, ¿saben qué pasó? Se acercaron sus enemigos. Dice, el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Cuando Dios está contigo, nadie va a poder ir contra ti. Los que te quieran hacer daño van a ser confundidos. Van a escuchar la voz de Dios desde los cielos. Van a escuchar su voz en los potentes truenos. Y van a salir avergonzados. Y van a huir de ti y nadie te hará daño. Y dice la Biblia que los enemigos del pueblo de Israel se confundieron y fueron derrotados delante de los ojos del pueblo de Dios. Quien te haya querido hacer daño, quien haya querido quitarte lo que es tuyo, va a ser derrotado. Y delante de ti mismo vas a ver la derrota de los que alguna vez quisieron hacerte daño. Luego los buscarás y serán como nada, habrán desaparecido, porque Dios estará contigo. ¿Cuántos lo creemos? Vemos entonces que estaban el pueblo de Israel en Mizpa, un lugar donde pudieron haber sido atacados. Pero salieron de Mizpa los hombres de Israel, y entonces con el poder que Dios tiene para guardar a sus hijos, con el poder que Dios tiene para darle la victoria a aquellos que le buscan con un corazón dispuesto, se fueron detrás de sus enemigos, los persiguieron y los hirieron y llegaron más allá, dice la Biblia, de Bet-Car. En hebreo, en el idioma hebreo, todo lo que empieza con Bet quiere decir casa. Entonces Bet-Car quiere decir la casa del Cordero. O sea que cuando
el pueblo de Israel persiguió a sus enemigos, llegaron más allá de la casa del Cordero. ¿Y cuál es la casa del Cordero? ¿Quién es el Cordero eterno? El Cordero eterno es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, al cual yo te pido que le demos un fuerte aplauso. El clamor de Dios, el clamor de Dios, el clamor de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, llegó al corazón de Dios. Dios le dio la victoria. Pero el pueblo no se quedó así, el Señor ya me ayudó. Muchas veces recibimos el auxilio y el socorro del Dios que hizo los cielos y la tierra y nos quedamos tan tranquilos. No, ya me ayudó el Señor, qué bueno, qué bueno. No, ¿saben qué hizo Samuel, el profeta Samuel? Viendo los milagros, los prodigios que Dios estaba haciendo sobre sus hijos. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben-Ezer, piedra de ayuda. Y dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos podemos decir hoy: hasta aquí el Señor nos ha ayudado? Y la mano del Señor, dice la Biblia, estuvo en contra de los filisteos, de los enemigos del pueblo, todos los días que vivió el profeta de Dios con el pueblo de Israel. Las ciudades que los filisteos les habían quitado, se las habían conquistado, se las devolvieron. O sea, lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a devolver. Hay pueblo de Dios que ha estado lamentándose porque le habían robado lo que era propio. Y había dicho: no, me quitaron, a mí me pertenecía. Hoy te dice el Señor: todo lo que tus enemigos te hayan quitado, te lo van a devolver. Y no solamente te lo van a devolver, 7 veces más. Yo no sé cuánto recibimos esta palabra, porque la mano de Dios estará contigo si eres obediente a la palabra de Dios, si le das gracias a Dios, si no te quedas simplemente tranquilo porque recibiste, sino al contrario, das una señal de que hay gratitud en tu corazón. Y todo lo que antes te hubieran quitado, te lo van a devolver. Y dice la Biblia que hubo paz entre Israel y la gente que estaba a su alrededor. Por lo tanto, pudieron decir: Eben-Ezer. Hermano, cada parte significativa de tu vida debía ser para ti una piedra. Sobre todo si has estado caminando con Dios. Una piedra que te recuerde algo fuerte, algo duro que hay en tu corazón, que te recuerde que Dios te ha ayudado todos los días de tu vida. Cada piedra que encuentres a lo largo de tu peregrinación debiera ser para ti un Eben-Ezer, y será y seguirá siendo si te atreves a caminar con Dios. Yo recuerdo que hace unos años fuimos con mi hijo Hiram a Israel y caminábamos por la vía dolorosa, así le llaman, el recorrido que hizo el Señor cargando la cruz. Y cuando caminábamos, los guías nos decían: observen qué hay debajo de ustedes. Es un camino, aunque es una calle de la ciudad amurallada, pero llena de piedras, hay muchas piedras. Entonces, cada vez que pisábamos una piedra, alguien decía: en esta piedra se paró mi Señor. Puede que haya sido, puede que haya no, han pasado 2000 años. Pero el asunto es que había un recuerdo de que el Señor abrió ese camino para poder llegar a la cruz del Calvario a pagar el precio de tu salvación. Piedras en el camino, piedras que no van a ser de tropiezo, sino que te van a recordar la mano poderosa de Dios. Eso, si lo trasladamos al nivel espiritual, cada vez que venga a tu mente, a tu corazón, un mal recuerdo del pasado, será una piedra que sacas, que te va a recordar que a pesar de lo que sufriste, hoy el Señor te tiene con vida. Y podrás, damos un aplauso al Señor, y podrás decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Recordémonos que no hubo piedras levantadas en la ciudad lejana a donde se fue el hijo pródigo. Ahí no hubo piedras levantadas. Pero esta piedra levantada de Samuel tiene muchas formas de hablar al corazón de los hijos de Dios.
Si en el recorrer, mis hermanos, en el lejano país del hijo pródigo, no encontró ni una piedra, porque no iba caminando en los caminos de Dios, porque nunca recurrió durante su peregrinación al mundo, nunca recurrió al auxilio de Dios, confiaba en sus bolsillos, confiaba en las tarjetas de crédito que su papá le había dado para que se fuera como parte de su herencia. Pero a nosotros algo nos habla hoy. ¿Estamos en los caminos del Señor? ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios? Vas a encontrar piedras, pero piedras que te van a recordar que el auxilio y el socorro de Dios está contigo. Esa piedra para los hijos de Dios tiene varios significados. Uno de ellos es redención, es decir, que fuimos rescatados. Nos recuerda cuando dice hasta aquí. Solo con esas dos palabras, hasta aquí. El significado de esta palabra se extiende, mis hermanos, hasta el mismo Egipto, donde fue liberado el pueblo de Israel, y abarca la gran liberación que Dios hizo con su pueblo. Ahora, hermanos míos, nuestro Ebenezer, nuestra piedra de recuerdo, alcanza hasta la cruz de Cristo en el Calvario. Y por eso hoy podemos decir Ebenezer. Si ves lo que ha pasado en tu vida, si ves lo que has recorrido, si ves todos los problemas de los cuales Dios te ha ayudado, hay razones suficientes para poder decir Ebenezer. También esa piedra podría significar para nuestras vidas preservación y respuesta de la oración, porque Dios te ha preservado. Por eso dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios, tenemos pasajes en nuestra vida en los cuales podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Momentos en tu vida que creíste que eran los últimos. Ibas manejando y de repente ves que un tráiler viene contra ti y de repente toma su camino por otro lado. Dios te guardó. Por eso podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Había muchos peligros y tentaciones desde que Egipto hasta Canaán, pero el Señor ayudó a su pueblo en todo el camino, como te va a ayudar a ti en todo tu camino. Porque Dios lo ha prometido, Él prometió estar contigo. El Señor Jesús, antes de irse, antes de darle la gran comisión a sus discípulos, les dijo, vayan por el mundo. Les contó que ya tenía todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces le dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya aprendieron bastante, se les quedó lo que les dije. Entonces, si se les quedó, les dijo, vayan por el mundo, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para ti. ¿Cuánto la recibimos? Esto puede ser motivo de aliento para tu vida misma. Para todo hijo de Dios es motivo de aliento. Para el débil, para el que está viviendo una prueba muy difícil, esto es un motivo de aliento. El Señor prometió estar contigo y hasta aquí el Señor te ha ayudado. ¿Habrá alguien más que pueda decir amén? Vemos también que esta piedra, mis hermanos, también representa una respuesta a tus oraciones. Esta piedra fue erigida, fue puesta en un lugar por Samuel. Y vamos a repasar otra vez lo que habíamos leído hace rato. Vamos a ir una vez más a primer libro de Samuel 7, del 9 al 10. Master Control. Primer libro de Samuel 7, del 9 al 10. Tomó Samuel un cordero de leche. Fijémonos bien, lo vamos a repetir para que veamos cómo es el orden en que Dios quiere que vayamos a clamar delante de Él. No es solamente decirle, Dios mío, dame. Tenemos que conocer el orden. El sumo sacerdote, el juez Samuel, el profeta Samuel,
tomó un cordero pequeño que todavía estaba mamando, pues, y lo ofreció al Señor completamente. A veces tenemos que ofrecerle algo a Dios. No hace falta que sea tu cartera, no hace falta que sea tu chequera, ni tus tarjetas de crédito. Puedes ofrecerle a Dios tu corazón mismo. Toma mi corazón, Señor, es tuyo. Puedes decirle: Señor, todo mi ser completo es tuyo, yo quiero hacer tu voluntad. Eso es ofrecerle un cordero de leche. Es ofrecerte tú mismo como sacrificio vivo, tú misma como una ofrenda agradable al Señor. Y entonces el Señor, cuando tú clames desde los cielos, te va a responder. ¿Cuántos queremos recibir la respuesta de Dios? Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, fíjense que mientras el profeta de Dios estaba suplicando a Dios, Dios no se hace esperar. Tus enemigos se van a alborotar, pero Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Samuel ofreciendo un holocausto. Los enemigos vinieron y quisieron rodear para vencer a Israel. Pero el Señor ahí mismo dice, tronó con gran estruendo. Imagínense, vienen a atacar a un pueblo que no se preparó militarmente, un pueblo que estaba confiando solo en Dios. Porque si tú te empiezas a preparar militarmente, estás confiando en ti, en tus propias fuerzas, estás confiando en tu buena salud, en tu juventud, en todo el ejercicio que vas a hacer al gym. Pero cuando estás orando, clamando, simplemente metido con el Señor, cuando estás en la dimensión del Espíritu, entonces el Señor muestra su poder y su gloria sobre tu vida y también sobre aquellos que te han querido hacerte daño para que salgan avergonzados. Esto Dios quiere que lo sepas y te lo metas en lo más profundo de tu corazón para que puedas decir confiadamente: Eben Ezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero esa palabra que tú des, que hasta aquí el Señor te ha ayudado, debe ir acompañada de una porción del Salmo 34:4. Salmo 34:4, Master Control. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Si buscas al Señor, si lo buscas de mañana, si lo buscas al mediodía, si lo buscas en la tarde, Él te va a responder y te va a hacer libre de todos los miedos que hayan dentro de ti. Hay pueblo de Dios que está con temores, pero hay una promesa para ti, iglesia, y esa promesa es: si buscas al Señor, Él te va a responder y te va a quitar todo miedo. Pero también esa piedra, Eben Ezer, representa victoria. La victoria mencionada aquí tuvo un lugar en ese pueblo. ¿Después de cuándo? De cuando Samuel ofreció un cordero. Después que le ofrezcas al Señor tu corazón como sacrificio vivo, vas a ver tu victoria. Fue la victoria por medio del cordero. Hoy tu victoria es por medio del Cordero eterno, del único Jesucristo. Siempre vas a poder triunfar por medio del Cordero de Dios levantado en alto en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Jesús fue levantado, mi hermano, sobre el altar de la cruz y ha sido ahora levantado en gloria al trono del Padre y está sentado a la derecha del Padre. Hermanos míos, desde su trono Él está dispuesto a tronar para echar fuera a todos aquellos que un día te quisieron hacer daño. Y entonces podrás decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando vuelvas a ver atrás, iglesia, vas a poder ver fácilmente en cada momento de tu vida, vas a poder ver la presencia de Dios. Cuando vuelvas a ver lo que te sucedió hace tiempo, cuando te des cuenta por los caminos por los que ibas y que de ahí te guardó el Señor, cuando entiendas
que no fue por fuerzas humanas, sino fue por el poder de Dios, solo entonces se va a hacer vida dentro de ti. Y esa piedra, Ebenezer, te vas a dar cuenta que es parte de tu vida misma. Y podrás decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero te quiero contar algo, iglesia de Cristo, hermanos que nos escuchan. Dios ha demostrado ser fiel en todas sus promesas. Dios es un testimonio presente. Dios no es simplemente un testimonio de hace tiempo. Dios no es solamente algo que histórico, no. Dios es real, hermanos. Dios es vivo. Y esa piedra también para tu vida representa aliento para el futuro, porque dice hasta aquí. Es la garantía del de a partir de ahora, es decir, en un futuro verás la ayuda de Dios, la mano de Dios, el Dios de tu ayuda. En este pasado tiempo será siempre tu esperanza en los años que vienen. Y así me dijo el Señor que te dijera, si no, no te lo estaría diciendo. En la Biblia dice en Hebreos 13 del 5 al 6, o sea, Dios dice a través de la Biblia, pues dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Aló, iglesia de Cristo, ¿estás contento con lo que tienes? Es que no me gustan estas pestañas, les voy a dar vuelta. Es que no me gustan estos pies. Dice la Biblia que tienes que estar contento con lo que tienes, sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo desmedido de tener muchas cosas que ni siquiera vas a alcanzar a disfrutar. Tu colección de 800 zapatos en tu closet, te los vas a poner, no te alcanza un año para ponértelos. Sin avaricia, que estés contento, dice. Oh no, a mí que me vean que tengo un carácter fuerte. En algún país, cuando alguien dice eso, tu abuela le dice. Que vean que estás contento con lo que Dios te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque dice que sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Mira lo que dice la palabra aquí. Vamos a ir. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Cuántos podríamos decir eso? Si el Señor es tu ayuda, no vas a tener miedo. ¿Quién te va a hacer daño? Nadie. El mundo no tiene Ebenezer en sus vidas. La gente que no ha conocido al Señor no tiene un Ebenezer. El mundo tiene aflicciones, pero el Señor te dijo y te dice: no te dé miedo. En el mundo va a haber aflicciones, pero yo ya vencí al mundo. ¿Cuántos estamos con Cristo? Si estás con Cristo, no tienes que temer a nadie. Si estás con Cristo, te vas a dar cuenta que Cristo venció al mundo. Entonces se te quitó el miedo. En Isaías 28:16 dice la Biblia: por tanto, así dice el Señor: yo pongo por fundamento en Sión una piedra, y una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿A quién se está refiriendo el profeta? A Cristo. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Cuenta la historia de un caso de un hombre y una piedra. Un hombre estaba sentado tranquilamente al caer de la tarde, en una tarde de verano, y de repente sintió un escalofrío pero sabroso, y un ángel del Señor se le presentó. ¿Cuántos sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios? En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento hay evidencias de ángeles trayendo mensajes de Dios.
Pero a este varón de Dios estaba sentado plácidamente al caer la tarde, y el ángel se le presenta y le dice: varón de Dios. Y el otro, asustado, tembloroso, dijo: ¿seré yo, maestro? Y otra vez le dijo: varón de Dios, traigo un mensaje para ti y una comisión. El otro dijo: bueno, está bien, le dijo, aquí estoy. Mira, le dice: ¿ves esa piedra? Había una piedra grande. Dice el Señor que vas a empujar esa piedra con todas tus fuerzas. Vas a empujarla. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Bueno, si Dios dice, yo lo voy a hacer. Yo vivo aquí, le dijo. Nada me cuesta ir. Y lo vas a hacer todos los días hasta que el Señor te diga lo contrario. Vas a empujar esa piedra. Una piedra grande, una piedra de dimensiones mucho mayores que el tamaño de aquel hombre. Y aquel hombre obediente a la misión que Dios le había encomendado, como tú o como yo. Muchos de los que estamos aquí, el Señor nos ha encomendado una misión y muchos la están haciendo. Otros están esperando que Dios les hable. Ojalá que no sea el mero día del juicio, en la mera tarde. El asunto es que aquel hombre todos los días se levantaba y empujaba la piedra con todas sus fuerzas. En la mañana, al calor del mediodía y al caer el sol, aquel hombre pasó mucho tiempo empujando esa piedra con mucha fuerza. Ponía todo el power que tenía en sus manos y en sus brazos para empujar aquella piedra. ¿Cuántas veces te ha tocado empujar una piedra pesada? ¿Cuántas veces te ha tocado encontrar una piedra que tal vez es el carácter de alguien que te acompaña? O quizá una piedra tan pesada que puede ser el carácter de tu jefe. Pero aquel varón de Dios estaba siendo obediente a la misión que Dios le había encomendado. La misión era empujar la piedra. Y por mucho tiempo estuvo empujando aquella piedra. Sin embargo, un día, usted sabe que el diablo no descansa, que el Señor lo reprenda. Un día dijo: no, yo voy a hablarle a este hombre. Fíjense qué tremendo. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo quiere sacarte de que la hagas. Y te quiere mover a veces de donde estás. Estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo pone un medio para sacarte de lo que estabas haciendo, para que no lo sigas haciendo. Pero aquel hombre todas las noches llegaba cansado a su cabaña y definitivamente llegó a pensar que sus esfuerzos eran en vano. Satanás viene y le habla. Porque ¿cuántos sabemos que Satanás también habla? ¿Y sabe qué le dijo? Hey, has estado empujando, che, le dijo. Esa roca está muy pesada, chico. ¿Y sabes qué le dijo? Ni se ha movido. ¿Para qué la estás empujando? Pero estos pensamientos y esas ideas que el diablo le estaba metiendo empezaron a dar vuelta en la cabeza de aquel hombre. Y aquel hombre aún seguía empujando la piedra, pero empezó a sentirse frustrado. Dijo: es cierto, llevo mucho tiempo empujándola y no se ha movido. ¿Cuántas veces te ha tocado empujar piedras pesadas y ves que no se mueven? Estás esperando tu milagro y no se mueven. Viene Satanás y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, chero? Le dijo: ¿por qué te vas a esforzar todos los días tratando de hacer algo imposible? Cuando estés haciendo algo importante para Dios, el diablo te va a querer sacar. Mira, si ¿para qué lo vas a hacer? ¿Quién te lo va a agradecer? Mira, el pastor ni se fija. Y esos pensamientos que mete el enemigo a veces dan vuelta y resuenan como eco en la mente de los hijos de Dios. ¿Sabe qué le dijo el diablo? Ya no te preocupes mucho. Haz un esfuerzo pequeño al día y eso es suficiente.
sí, voy un día a la iglesia nada más, eso está bueno. Reinó el silencio. Y aquel hombre empezó a poner en práctica los consejos de Satanás. Muchas veces cuando estás haciendo algo, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios te está usando, viene el enemigo y dice: ¿y para qué? Ah, sí, ¿para qué? Porque somos muy buenos para escuchar a veces la voz del enemigo. ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Y quién se va a dar cuenta? Pero dijo aquel hombre: bueno, está bien, un ratito nomás voy a empujar la piedra y después descanso. Pero antes de empezar a hacer esto, de seguir los consejos del diablo, que el Señor reprenda, cuando el diablo te hable, porque habla y le habla a los hijos de Dios, no sigas sus consejos. Te voy a dar un tip, iglesia. Antes de seguir los consejos del enemigo, ve delante del Señor y en oración confiésale al Señor lo que hay en tu corazón. Ora, ábrele tu corazón al Señor y dile: mira, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Estoy empujando esa pesada piedra, pero ¿sabes qué, Señor? Me siento frustrado. La piedra no se mueve. Yo no sé cómo se llame tu piedra, pero todos llevamos una piedra que estamos empujando. Algunos una cruz, y ya sé a quién piensan que es su cruz. Aquel hombre: el Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio, porque para eso somos buenos. Le echamos en cara al Señor: mira, Señor, todo el esfuerzo que hago, vengo cansado de mi trabajo, tengo que manejar para servirte, y mira cómo estoy. Porque a veces el enemigo toma ventaja de las situaciones que puedan pasar en tu vida. Y aquel hombre: Señor, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que tú me pediste, le dijo, pero aún así no he podido mover ni 1 milímetro la piedra. Yo sé que hay pueblo de Dios que no han movido ni 1 milímetro esa piedra pesada, pero Dios te mandó que la empujaras. El Señor: ¿qué pasó? Le dice: papá, le dice, ¿por qué he fracasado? A veces le decimos: Señor, ¿por qué he fracasado? ¿Por qué los que están cerca de mí los veo sufriendo? ¿Por qué derraman lágrimas mis seres queridos? Y el Señor le respondió, y le respondió con mucho amor, como Él sabe responder. ¿Saben qué le dijo? Querido hijo, le dijo, cuando te mandé a pedir que me sirvieras y tú lo aceptaste, te dije que tu tarea era empujar esa piedra con todas tus fuerzas, y hasta hoy, le dijo, tú lo has hecho. Mire cómo Dios sí se fija en lo que usted hace. Aunque el diablo le diga que no la ha movido, Dios ve que usted está siendo obediente a hacer lo que Él le mandó a hacer. Yo no sé cuántos podemos decir amén. ¿Y saben qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué le dijo? Nunca te dije que yo esperaba que movieras esa piedra. Tu tarea, le dijo, era solo empujar. Hermano, tu tarea es solo empujar, lo demás Dios lo va a hacer. Y le dice, ahora vienes y sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad no fracasaste, le dijo. Cuando haces la voluntad de Dios, aunque te sientas que has empujado de balde, no es un fracaso, es una victoria, porque estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. De todo lo demás Dios se va a encargar. ¿Y saben qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué le dijo? Mira, ahora tus brazos están fuertes de tanto empujar, le dijo. Tienes buenos músculos. Tu espalda, le dijo, está bien ancha. Has echado fuerzas por empujar la piedra. Tus piernas, le dijo, se han puesto duras de hacer fuerzas. Y a pesar, le dijo, de lo que creíste que era una adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tenías antes que me hicieras caso de empujar esa piedra. Le dice, ¿sabes qué? Le dijo, es cierto que no has movido la roca para nada,
pero tu misión era ser obediente a empujar la roca. Yo sé que a alguien Dios le está hablando. Tu misión era ejercitar tu fe. No la has movido, pero tuviste fe en empujarla. Dios va a ver tu fe, iglesia de Cristo. Dios no va a ver lo que suceda cuando haces o dejas de hacer. Dios va a ver el amor y la fe con que tú lo haces. Y le dice: ¿sabes qué? Tú lo has conseguido todo. Ahora yo voy a mover la roca. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Sabes qué, iglesia de Cristo? Ya con esta terminamos. Dios siempre lo que te va a pedir es solo obediencia. Solo. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto, nuestra mente, pues, para comprender su voluntad. Cuando en realidad Dios no te pide que entiendas, Dios solo te pide que obedezcas. Cuando todo te parezca ir mal, iglesia, hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. Es tiempo de alabar. Hermanos míos, iglesia de Cristo, cuando todo te parezca que va mal, solo empuja, solo empuja. Cuando estés agotado o agotada por el trabajo, solo empuja, empuja, solo. Cuando la gente no se comporte contigo de la manera que tú quisieras que lo hiciera, solo empuja, sé obediente a lo que Dios te mandó. Cuando te sientas agotado, cuando te sientas sin fuerzas, cuando te sientas triste, cuando sientas desfallecido, solo empuja, solo empuja. Hermano mío, iglesia de Cristo, es tiempo de entregar nuestros temores al Señor y solamente pidámosle que nos ayude a encontrar el camino que te va a conducir a donde está Él, y Él lo hará. Buen siervo, fiel, te va a decir el Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En los momentos difíciles, iglesia de Cristo, pide ayuda al Señor, órale al Señor para que ilumine tu mente y Él sea el que guíe tus pasos. Hermanos míos, iglesia de Cristo, es tiempo de entregar tus temores al Señor y de pedirle que Él mismo te ayude a encontrar el camino, ese camino hermoso, quizá angosto, pero que te va a llevar a la victoria. No hagas caso de ninguna voz, solamente de la que Dios te dé a conocer. Y sobre esa voz que oigas de Dios, mantente firme, iglesia. Porque la palabra de Dios es lo que te va a sostener. Nada más. La palabra de Dios te va a dar descanso. La palabra de Dios te va a dar seguridad y te va a dar descanso. Mucho pueblo de Dios necesita tiempos de refrigerio. Y el Señor te dice hoy, solo empuja. Sé fiel, sé obediente. El Señor no te pide que muevas la piedra. El Señor solo te dice, sé obediente a lo que yo te mando. Si haces la voluntad de Dios, si buscas de su presencia, si no te importa lo que digan los demás, ni te preocupa lo que ha de venir, porque sabes en manos de quién estás, solo empuja, solo empuja, que Dios hará lo demás. Cuando Dios toma control de tu vida, no habrá nada ni nadie que pueda hacerte daño. Él va a derrotar a los que te quisieron hacer daño.
Él va a tronar desde los cielos. Y aquellos que te quisieron robar la paz, o el cariño de tus hijos, o el cariño de tu esposo, de tu esposa, al oír el tronido de Dios, saldrán huyendo avergonzados. Por un camino llegarán los que te quisieron hacer daño, y por 7 se irán. Y entonces podrás decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Esa es tu esperanza. Solo empuja. Te sientes débil, empuja. Te sientes triste, empuja un poco más. Y el Señor te dice: yo moveré la piedra por ti. Cada quien conoce su piedra. Cada quien conoce su diario caminar. Cada quien ha vivido en Mizpa o en Ben-Car. Pero en Ben-Car está el Cordero. Y el Cordero de Dios es el que te levanta, el que te fortalece. Cada momento de tu vida, iglesia de Cristo, debería ser un ebenecer. Y así será si estás caminando de la mano de Dios. Recuérdate, en los caminos perdidos no hay piedras de ebenecer. En el país lejano a donde se fue el hijo pródigo, no había ninguna piedra de ebenecer. Pero tú estás tomado de la roca fuerte, de la piedra angular, que es Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Con Él todo lo puedes, pero sin Él no somos nada. Si te sientes triste, si te sientes débil, solo empuja. Solo en Él hay liberación. Solo en Él podemos decir: hasta aquí Él nos ha ayudado. Solo Él va a responder a tu oración. Solo Él te va a entender. A veces tu misma familia no te puede entender, pero tú sabes a quién le obedeces. Tú sabes en quién has confiado. Y tú sabes quién es el que te levanta. Tú sabes quién es el que pelea por ti, el que truena desde los cielos. Con su poder y su gloria está aquí para bendecirte. Hermanos míos, el altar está abierto. ¿Quieres venir? Ven. Es tiempo de sellar pactos con el Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.